Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a Andrés Pastrana. Él fue presidente de Colombia de 1998 al 2002. Él es abogado por la Universidad del Rosario en Bogotá. Realizó estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Hizo periodismo televisivo, ha recibido premios y galardones del Rey de España, el Premio Nacional de Periodistas en Bogotá y el Premio Simón Bolívar. Tras su salida del gobierno en 2002, lanzó su libro La palabra bajo fuego, con prólogo del presidente Bill Clinton de Estados Unidos, un libro que deben leer todos los latinoamericanos. Ha sido uno de los mayores opositores a la dictadura en Caracas. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado, es un gusto tenerlo con nosotros y gracias por darnos unos minutos. Usted es un ex jefe de Estado legendario. Sobre usted se han hecho novelas, series y películas, se han escrito libros y hay historias sobre su vida cívica y política de las que sé que sus hijos y sus nietos están orgullosos. Su padre fue un gran presidente en los 70s, a usted lo secuestró Pablo Escobar en el 88, luego fue alcalde de Bogotá y en el 98 llegó a la presidencia de Colombia, desde donde enfrentó el narcotráfico y rescató a su país para ponerlo de nuevo en una posición de respeto en el mundo, después del narcogobierno de Samper. El Plan Colombia, entre otras cosas, dan fe de lo que fue su gobierno. Su compromiso con la democracia y la libertad en América Latina es indiscutible y sus batallas contra la narcodictadura en Venezuela lo confirman. O sea, lo que queremos decirle con esto, presidente Pastrana, es que para usted este virus del COVID-19 sería un enemigo fácil de poner en orden y de vencer. ¿Qué peligro corren las democracias y la libertad en América Latina, presidente, por los catastróficos efectos económicos y sociales de la pandemia? A ver, Dionisio, muchas gracias por esta invitación una vez más a Razón de Estado y un saludo muy cordial para usted, para todo Guatemala, esperando que sus familias y todos se encuentren bien, se encuentren guardados, se encuentren cuidando. A ver, yo creo que los peligros que hoy estamos corriendo las democracias son las facultades dictatoriales que tiene el Ejecutivo, que son constitucionales y son legales, que están desinstitucionalizando precisamente las democracias. Aquí lo que se están perdiendo son los pesos y contrapesos. El Ejecutivo tiene en sus manos la facultad de tomar decisiones, pero lo que se está esperando y lo que debemos esperar nosotros es que una vez pase esta pandemia se reinstitucionalice precisamente nuestras democracias. Por ejemplo, en el caso colombiano, el presidente de la República tiene facultades a través de las emergencias que puede hacer y llevar de acuerdo con la Constitución, pero lo que adicionalmente estamos esperando es que una vez pase esta pandemia, pues pueda volver a la institucionalidad, que esos pesos y contrapesos, Dionisio, vuelvan al lugar que deben llegar para que la democracia se fortalezca. Y de la mano el gobierno lo que tiene que hacer es ir trabajando con el sector privado, con sus habitantes, con en sus países, para que podamos salir de esta situación. Yeah. Presidente Pastrana, y hablando precisamente de los pesos y contrapesos, ¿cómo está afectando a Colombia el manejo miserable e irresponsable de la pandemia por parte de la dictadura en Caracas? A ver, hace 3 meses, Dionisio, ¿qué dije yo? Que teníamos que buscar un mecanismo para sentar a Maduro y a Guaidó, para que de la mano con el gobierno de Colombia pudiéramos controlar la frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela son más de 2.200 kilómetros. Hay 3 puntos, Dionisio, que son muy complicados. En el Caribe colombiano, en el norte, en La Guajira, en lo que es Cúcuta, donde se concentra buena parte del traslado de la población entre Venezuela y Colombia, y en las selvas de Arauca. ¿Qué proponía yo? Que trabajáramos de la mano con Venezuela para que creáramos unos hospitales transnacionales para que pudiéramos nosotros, con la ayuda de los Estados Unidos, con la ayuda del mundo, con la ayuda de China, crear unos hospitales para que pudieran atender a colombianos y a venezolanos y evitar que la pandemia se esparciera por todo el territorio. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Cerramos la frontera, pero en esa frontera hay más de 300 puntos en que diariamente están pasando de Venezuela hacia Colombia y que no sabemos cuánto estos venezolanos se está contaminando hoy población colombiana. A mí me cayeron rayos y centellas
porque yo hablé de proteger la vida, estamos hablando de vida. La política dejémosla para más adelante, Dionisio, y por eso proponía que Guaidó y Maduro se sentaran a hablar, que nos dieran las cifras reales de cuál es la pandemia en Venezuela, que no la tenemos hoy, tampoco sabemos, se lo hemos preguntado a la Organización Panamericana de la Salud y no sabemos qué está sucediendo en la hermana República de Venezuela. Ya. Presidente Pastrana, en sus primeros comentarios usted decía una de las características de las emergencias, como las pandemias o las guerras, es que los gobiernos adquieren y centralizan más poder. A muchos gobernantes les pega ese otro virus del que hablaba Hayek, la fatal arrogancia, y se llegan a creer que pueden controlar algo tan grande como una pandemia, y más en países subdesarrollados como los nuestros, donde, dicho sea, el principal subdesarrollo es político. Asumiendo que se respetan y se implementan todas las medidas de protección posibles y se protege y aísla a nuestra gente vulnerable, ¿por qué es tan importante, presidente, que los gobiernos, especialmente en América Latina, confíen en los ciudadanos, respeten sus libertades y en lugar de encierros y toques de queda inefectivos, sobre todo a estas alturas de la pandemia, los dejen defenderse de forma responsable para que puedan superar esta crisis? A ver, yo creo que tenemos que partir de una base, Dionisio. Nuestras democracias, pero por sobre todo nuestros pueblos, están mucho más maduros. Yo creo que tenemos que confiar en la madurez de nuestra gente y en la responsabilidad de todos nuestros pueblos. Aquí lo que sabemos es que hoy, viendo lo que pasó en China, viendo lo que está pasando en Europa, en el África y en América, no hay una fórmula única. No hay una fórmula única que nos diga el encierro, encerrar a los ciudadanos va a resolver el problema, o abrir totalmente las puertas va a resolver el problema. Yo creo que es una mezcla de las dos, que tenemos que generar nosotros esa credibilidad de nuestra gente, en esa responsabilidad de los empresarios, sabiendo que van a abrir con serie de protocolos la economía. Porque mire usted, así como la pandemia afecta a la salud, también la pandemia afecta a la economía, y eso es lo que tienen que entender nuestros líderes. En la historia reciente sabemos que hay más muertos por hambre que por las pandemias. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano precisamente con los gobiernos para que podamos ir abriendo la economía. Si no, lo que va a suceder es que van a colapsar nuestras economías. Y si colapsan nuestras economías, lo que está colapsando es el empleo. ¿Y qué es lo que está colapsando? Los que van a sufrir más son las gentes más pobres y más vulnerables de nuestros países. Por eso la importancia, Dionisio, de entender que distinto a lo que pasa en Europa o distinto a lo que puede pasar en China, nosotros tenemos unas poblaciones pobres que inclusive muchas de ellas informales no están registradas. Entonces estamos hablando de confinamiento, pero lo que denominamos en Colombia los estratos 1, 2 y 3, que los estratos más pobres de nuestra población no pueden hacer confinamiento, Dionisio, porque viven muchos de ellos en lugares, en cuartos, en pequeñas habitaciones, 4 o 5 personas que van a tener que salir a buscar su modo de vida. Y los que están haciendo el encierro son los estratos 4, 5 y 6, los estratos de la clase media y las clases altas. Entonces aquí tenemos que tener esta mezcla para que podamos reabrir nuestra economía, comenzamos a creer y creamos en la responsabilidad de nuestras gentes y de esta manera podamos reactivar el mundo en este momento. Ya. Presidente Pastrana, en Guatemala, al igual que al resto del mundo, pues nos persigue el virus, el contagio avanza y la economía ya está severamente castigada. Hay cientos de miles de guatemaltecos perdiendo oportunidades que habían ganado, trabajos, ingresos, espacios en la economía informal que en Guatemala es muy exitosa, más que en Colombia, incluso 70% en nuestro caso. Y la clase media, que es la fuente de estabilidad política en las naciones, tomaba fuerza. Con esta crisis todo esto se está derrumbando. ¿Cuáles deben ser, presidente, las prioridades de los gobiernos y de las élites? Cuidar a los pobres. Yo creo que lo más importante es que tenemos que tenderle la mano a los sectores más pobres y más marginados de nuestros países. ¿Y cómo se hace esto? Reactivando la economía. Aquí lo que tenemos que buscar es mayor crecimiento, que la economía se reactive. Reactivando la economía, generamos empleo y generándose empleo es que vamos a poder llegar a proteger a las clases más pobres y más marginadas. Aquí
hay que pensar, Dionisio, como digo, que muchos de nuestros gobiernos están queriendo ayudar, pero no quieren gastar. Y yo creo que tenemos que pasar de una ortodoxia económica a una heterodoxia económica, porque estamos viviendo una situación sui generis. Y por eso yo creo que los gobiernos, donde tenemos que mirar primero es a los sectores más pobres y más marginados, a esos sectores informales que, como le decía Dionisio, en muchos de los países ni siquiera están registrados, ni siquiera podemos llevarles, si queremos nosotros, subsidios a esos sectores, y ahí es donde tenemos nosotros que hacer las inversiones. Pero de la mano también, cómo y de qué forma el sector privado, la pequeña y mediana empresa, que son los mayores generadores de empleo, pueden reactivarse. Y por último, ya hablando de institucionalidad, como dijimos antes, recuperar esos pesos y contrapesos en nuestros países para que una vez más la democracia se fortalezca. Claro, y no hay que olvidar que a diferencia de los países desarrollados, el espacio fiscal o el nivel de ahorro y la cantidad de recursos con los que contamos los países latinoamericanos en general son bastante reducidos y eso nos pone en un problema más serio. Presidente, estamos viendo países del mundo y también de América Latina que hicieron cuarentenas agresivas, como Perú y Chile, con aumentos alarmantes de contagios en las últimas semanas. Parece que los gobiernos se dieron cuenta que los millones de trabajadores informales, como decíamos hace un momento, no pueden darse el lujo de parar y cumplir esas cuarentenas, pues prefieren sobrevivir. Y que el verdadero desafío está en aprender a vivir con el virus sin morir de hambre. ¿Por qué, presidente, insistir en cuarentenas desfasadas que nadie cumple? ¿Qué medidas pueden ser más adecuadas a nuestros contextos y realidades? A ver, Dionisio, lo que hemos venido hablando es exactamente lo que usted acaba de decir. Los países ricos hay menos informalidad, por lo tanto la gente se puede quedar en sus casas. En los países ricos se están llegando directamente con subsidios a esas familias para que puedan vivir. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, a pesar de la situación económica, es cómo ayudar a esos sectores más pobres y más marginados. Si usted hace lo que debemos llegar, por lo menos nosotros, es con comida a estas clases populares y a estas clases más pobres. Inclusive en Colombia se está planteando la posibilidad de darle cerca de, en este momento, $70 mensuales a cada familia que ya están registradas para que por lo menos puedan comprar comida mientras se abre la economía. Nosotros tenemos más o menos en un programa que yo inicié en mi gobierno, Dionisio, que se llama Familias en Acción, que es la gente más pobre, hoy está registrada y por lo tanto podemos llegar a ellos. Entonces yo aquí creo que es muy importante que el Estado se va a tener que meter la mano en el bolsillo. Aquí lo que tenemos que buscar nosotros cómo proteger a los sectores más pobres de la población. Pero reitero, Dionisio, de la mano, la economía tiene que reactivarse. Y los únicos que pueden reactivarles es el gobierno. Se están generando los protocolos. Hay que creer en nuestros empresarios, hay que creer en la pequeña y mediana empresa. La gente se va a cuidar, la gente no se quiere morir, la gente no se quiere contaminar. Entonces, si trabajamos de la mano, ustedes que tienen un sector privado allá, que ha trabajado siempre de la mano con el gobierno tiene que tenderle la mano. Porque si logramos nosotros ese estartazo, como decimos en Colombia, de reactivar la economía, vamos a comenzar de nuevo a generar crecimiento y bienestar para la gente más pobre de nuestros países. Ya. Presidente Pastrana, América Latina corre un peligro permanente con la aparición de esos líderes mesiánicos de extrema derecha o izquierda, encantadores de serpientes que destruyen todo lo que tocan. El presidente Macri nos dijo en el 5º Encuentro Ciudadano que el populismo es más peligroso que el coronavirus. Y usted, presidente Pastrana, dijo en una entrevista que los populistas quieren agregar a la pandemia un virus ideológico. Sin entrar a las tragedias venezolana o nicaragüense, AMLO, López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil no se han enterado que hay pandemia y están quedando como irresponsables, por decir lo mínimo. Bukele en El Salvador ha sido noticia en el mundo por su estilo para enfrentar la crisis. Le ha generado un desgaste importante. Honduras y Guatemala están entrando a una etapa de riesgo. ¿Cuál es la amenaza populista en este momento para la región, presidente? Partamos de una base, Dionisio. Los populismos de derecha y de izquierda son igualmente peligrosos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Como ya lo dijo usted y lo he dicho yo,
al virus de la pandemia nos quieren meter ahora el virus ideológico. La verdad, lo que estamos viendo, no sé si está pasando en Guatemala, lo que pasa en Colombia y lo que está pasando en muchos países de la región, ¿qué es, Dionisio? Que la izquierda critica, pero nunca propone. Aquí todos son críticas. Lo malo siempre le echan la culpa al gobierno. Y lo bueno, ellos son los que están beneficiándose, que son sus propias ideas y sus propios programas o planes. Entonces ellos siempre lo que están haciendo es criticando, pero no están proponiendo. Segundo, aquí tenemos un problema que hay que verlo. La izquierda en América Latina está organizada. La derecha y la centro derecha no lo estamos. Entonces fíjense usted qué está sucediendo a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Hoy empiezan ellos a organizarse y a hablar frente a unos temas, y la izquierda, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, no están diciendo absolutamente nada. Entonces fíjense ustedes, antes, Dionisio, de lo que pasaba con la pandemia, ¿qué sucedió? Miren las marchas. ¿Qué pasó en el Ecuador? Estaban destruyendo el Ecuador, pero nunca proponían absolutamente nada, solo criticaban. Miren lo que pasó en Chile, que era la tacita de plata, el ejemplo para América Latina. Un país que estaba creciendo, un país que la clase media se estaba fortaleciendo, que estaban acabando con la pobreza, y mire lo que pasó en Chile. Lo mismo quisieron hacernos a nosotros en Colombia, lo que está pasando en este país, en Colombia, que también las marchas fueron organizadas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? La propia Casa Blanca ha dicho que en Estados Unidos está metido Venezuela, está metido Cuba y está metido la izquierda también prendiendo a ese país. Ya. Entonces también la gente de la derecha tenemos que organizarnos, Dionisio, para demostrar que se viene trabajando. Colombia es hoy un ejemplo de cómo manejar la pandemia y simplemente evitar que esta gente que está aprovechando la pandemia para hacer populismo no puedan llegar precisamente al poder. Ya. Presidente, una característica que se hace obvia en muchos países de América Latina es que los gobiernos no confían en sus ciudadanos y los ciudadanos no confían en sus gobiernos. Al principio de la pandemia fue necesario el encierro y el detente de la economía para entender el virus y preparar hospitales. La historia nos enseña que 6 semanas, las primeras, es lo que aguantan los pueblos y el espacio que tienen los gobiernos es ese. Ese momento pasó, pero muchos gobiernos siguen tomando medidas radicales y autoritarias, como encierros, toques de queda y restricción a la movilidad, que harán más daño del que quieren evitar. ¿Por qué la libertad y la responsabilidad individual pueden ser armas más poderosas en países subdesarrollados para vencer la pandemia que la arrogancia de gobiernos que no tienen ni la capacidad ni los recursos para proteger a la población? Nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos, presidente. A ver, porque yo creo que tenemos que comenzar a creer en nuestra gente. Hay que comenzar a creer en los empresarios, hay que empezar a creer en nuestra gente. Hoy somos más responsables. El confinamiento por la situación económica no resuelve nuestros problemas y lo que necesitamos nosotros es que efectivamente haya un trabajo mancomunado, gobierno, sector privado, y que la gente más pobre y más marginada entienda que a ellos es que le estamos beneficiando y a que a ellos queremos beneficiarlo. Entonces hay que reactivar la economía y de eso es lo que se trata en este momento. Ya. Presidente Pastrana, sé que está muy ocupado en varias mesas y equipos de Iberoamérica, estudiando la crisis, entendiéndola y aportando su experiencia. Nos hemos encontrado en algunas de esas mesas, pero cuéntenos para terminar, ¿cómo vive la pandemia usted y cómo pasa las cuarentenas? Un muchacho joven y sano como usted, presidente. A ver, yo tenía aquí unos datos muy rápidamente, Dionisio, porque se nos acabó el tiempo. Yo estoy en un pueblo que se llama Nilo, Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca. Aquí viven 5.000 habitantes en la zona urbana. Pero históricamente, Nilo ha sido muy importante para el país. Nilo fue fundado en 1783 y aquí vivió un italiano compositor musical que se llamaba Oreste Sindici, que compuso el himno nacional de Colombia. Nosotros los colombianos decimos que eso musicalmente es uno de los himnos más lindos del mundo. Y aquí, en esta población donde yo estoy pasando mi confinamiento, Oreste Sindici hace 190 años compuso el himno nacional. Y aquí, como usted dice, Dionisio, estamos dedicados a trabajar. Yo soy presidente de la Internacional Demócrata de Centro, tenemos algunas conferencias, algunas entrevistas como esta que usted nos invitó en el día de hoy y que tenemos la posibilidad de compartir con mucha gente en América Latina y en otras partes del mundo lo que creemos y lo que debemos hacer para proteger nuestra democracia, nuestras instituciones, para cuando pase esta pandemia que espero que sea muy pronto para todos.
Pues muchas gracias, presidente Pastrana. Como siempre, es un privilegio escucharlo y tenerlo con nosotros, y sin duda alguna su aporte y su experiencia en todas las mesas y grupos que usted participa es esencial, así que esperamos verlo muy activo durante la pandemia y especialmente después, porque los desafíos que vienen para América Latina y para el mundo son extraordinarios. Gracias, presidente. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.